Divorcio y separación conyugal. Luis Mauricio Duarte Bustamante, Sociología de la Familia, Universidad Nacional, Abierta y a Distancia, Departamento de Sociología. Hemos escogido la ciudad de Bogotá como centro del estudio. Vamos a comparar varios conceptos fundamentales y algunas experiencias que nos van a permitir dilucidar algunas de las problemáticas de las personas que han padecido o padecen situaciones de separación y divorcio familiar. Sin embargo, no enfocamos el divorcio y la separación como una problemática en sí misma. Indudablemente genera conflictos afectivos, económicos, que alteran la vida de la familia. Sin embargo, no es una problemática en sí misma, porque la consideramos desde la visión de que el divorcio y la separación también puede ayudar a superar situaciones de insatisfacción, de maltrato familiar, violencia simbólica, violencia material contra alguno de sus miembros o de relaciones nocivas para la estabilidad psicológica y afectiva de las personas. Definimos la separación como la voluntad de alguno de los miembros o de los dos, si fuera el caso, para terminar la relación afectiva y de convivencia que se suele tener. Dentro de los casos estudiados, hemos visto las cifras que nos da la Superintendencia de Notariado y Registro, que busca o que nos muestra, por ejemplo, cifras como desde el año 2016 al año 2019, por cada 31 fueron separaciones. Estas cifras no nos muestran la cantidad de separaciones que hay, sino que también comparando año a año durante los últimos 5 años, se ve que hay un aumento en el número de separaciones y una disminución del número de matrimonios. Para el año 2020 las cifras cambian, si bien la disminución de los matrimonios sigue como tendencia, el número de separaciones se disminuye. Valdrá la pena saber qué estudios o qué resultados nos van a dar las investigaciones de por qué esto se dio durante el año del COVID. Particularmente el año pasado, si es simplemente por falta de registro de la situación, por problemas en el sistema judicial que aplazaron o postergaron situaciones de separación, o la situación de crisis social generó que las situaciones de separación se redujeran. Uno de los aspectos importantes alrededor de la separación es que no lo vamos a ver dentro del estudio como una situación de orden negativo de principio, porque ella también puede ser un momento o una situación que ayude a superar situaciones de maltrato, de violencia simbólica, violencia material entre los miembros de la familia. Entonces la separación también puede ser una situación positiva en la vida, en los integrantes de su familia, para llegar a nuevas situaciones más beneficiosas para todos. Definimos separación como la decisión de uno de los miembros o de los dos para terminar la convivencia de hecho. Legalmente, a lo largo del siglo XX, se han venido dando mayores derechos de autonomía de la mujer, de reciprocidad en las cargas económicas, en las responsabilidades afectivas sobre las familias y sobre todo buscando proteger la desprotección histórica que han tenido las mujeres al estar menos vinculadas al mundo laboral de lo que normalmente están los hombres. Y en una sociedad pues, que sigue siendo machista, en una estructura lógicamente patriarcal, hace que la situación de la mujer sea de principio ya materialmente en situación de injusticia económica y social. Entonces, más que ver la problemática de la separación y del divorcio como una problemática, vemos las consecuencias y las afectaciones que puede traer la separación y el divorcio. Entremos como a la primera parte. Básicamente, analizamos cuáles son los componentes de la familia en nuestro trabajo. Ubicamos que hay 3 componentes básicos que configuran y le dan sustento a la familia, que son en últimas las necesidades que busca satisfacer el ser humano al interior de la familia. Podemos hablar de 3 grandes componentes. Uno primero, protección y apoyo económico. Es un gran nodo que busca fortalecer y tener y lograr lógicamente la seguridad de todos los seres humanos. El segundo tiene que ver con una seguridad afectiva y una satisfacción sexual, tener un espacio de reciprocidad afectiva, de satisfacción en la vida sexual, en el cariño, en el aprecio, y ante un entorno negativo o con dificultades, tener un espacio de sosiego, un espacio de tranquilidad, de fortaleza, que le permita sobrellevar muchas de las dificultades de la vida social y de las dificultades para la sobrevivencia. Y el tercer espacio tiene que ver con un espacio de construcción simbólica. Los seres humanos pues no solo partimos de una serie de necesidades, sino que también tenemos aspiraciones, valores y pretensiones, que junto a otros buscamos solucionarlas, buscamos construir
conjuntamente. Cuando cualquiera de estos tres componentes se ven afectados, la unidad familiar comienza a quedar, digámoslo, en aprietos. Y esa unidad familiar puede llegar a romperse precisamente porque uno de los miembros o los dos han decidido que la afectación o la insatisfacción ante los propósitos y las necesidades de cada uno no se logra en estos tres campos. Protección y apoyo económico, una crítica frente al otro de que no hay una reciprocidad económica y un compromiso suficiente en los ingresos y en los gastos que incurre la familia o que se necesita para sobrevivir. Un segundo aspecto puede ver también con una seguridad afectiva, con una relación poco cariñosa, afectiva y con una insatisfacción sexual. Este también sería otro componente importante que hace que las familias comiencen a tender a separarse o a fragmentarse producto de eso, que entra en crisis este espacio de compartir. Y el tercer aspecto, en un espacio de construcción simbólica. Este tercer aspecto entraría en crisis cuando los proyectos son diferentes, cuando los elementos de identidad no son similares entre la pareja y además no hay elementos de comunicación que permitan reconstruir o convivir con espacios de construcción simbólica diferentes. Este, por ejemplo, podría ser un caso de conflictos de familias con tendencias religiosas diferentes, con posiciones políticas, con formas de vida diferentes que hagan que sea imposible la convivencia porque los proyectos de vida se dirigen radicalmente hacia otros campos. Estos serían los tres grandes componentes que generan las separaciones. Ante esta situación hay que mirar quiénes son los impactados básicamente y qué consecuencias trae ese impacto. El impacto es a todo el núcleo familiar, no solo a los protagonistas, los padres que están allí en medio de esa dificultad o de ese conflicto afectivo y de ruptura familiar, sino también los hijos. Toda la unidad familiar se ve afectada. Lógicamente, cada uno responderá de manera diferente dependiendo del contexto en el que se encuentra y de cómo ha sido su pasado para asimilar esa situación, su pasado en términos afectivos y psicológicos, para asimilar y superar esa nueva situación. Habría que ver de que esa situación, estas consecuencias de la crisis familiar no solo obedecen o deben verse desde una lógica individual, sino también en un contexto social. Esto puede generar una situación de desprotección económica hacia sus miembros y de carencias afectivas e incluso de traumas y frustraciones y de problemas incluso de orden psicológico que pueden llevarse a cabo en términos de desórdenes psicológicos, depresión, situaciones extremas ante situaciones de ruptura, divorcio, falta de afecto por periodos prolongados, desprotección de los hijos, pueden agravar situaciones psicológicas preexistentes o poderlas generar. Estas son algunas de las consecuencias que nos puede traer el divorcio y la separación familiar. Y lógicamente la situación de orfandad y de desprotección económica de los hijos sobre todo, o incluso de uno de los cónyuges, el que no tenga suficiente capacidad para ingresar al mercado laboral, etcétera, son cargas que comienza a asumir la sociedad o el Estado, dependiendo de las circunstancias en las que se esté. Lógicamente, en el caso del Estado colombiano, buenas de estas cargas vuelven a recaer sobre la gran familia, sobre otras personas, o la situación de pobreza y miseria aumenta precisamente por estas situaciones de separación y de descuido sobre los descendientes y de orfandad que se puede presentar en algunos casos. Uno de los aspectos interesantes a analizar en el proceso identitario y de los que nos plantea las preguntas este trabajo es qué pasa en términos de la subjetividad y de la identidad de las personas que están involucradas allí. Indudablemente ha venido existiendo todo un cambio cultural en los últimos años que ha facilitado y ha hecho entender que la separación y el divorcio pueden hacer parte de la vida, que una persona puede tener varias parejas a lo largo de su vida y que puede ser lógicamente feliz y que hace parte del proceso de aprendizaje y de vivencia de las parejas. Sin embargo, este proceso ha generado una serie de cambios en la subjetividad. Personas mucho más autónomas, independientes, liberales frente a su concepción del mundo, que se preocupan por
la satisfacción de sus necesidades afectivas, sexuales, personales, de sus proyectos de vida, y que son capaces de poner estos criterios sobre los criterios de tener una convivencia que a veces no les satisface sus pretensiones de orden individual. Estos nuevos cambios de subjetividad lógicamente obedecen a grandes cambios estructurales de las sociedades, la influencia de los medios de comunicación, procesos de urbanización, secularización y el mismo desarrollo del capitalismo ha generado mayores niveles de individualismo que se traducen en estas miradas particulares de estos microsistemas. Una de las preguntas o de los cuestionamientos o de los elementos interesantes que nos generan las lecturas y el trabajo planteado es qué sucede en con esta problemática en estos tiempos actuales. Hoy indudablemente vivimos en una sociedad que, si bien tiene ese pasado de disciplinamiento, de construcción de patrones sobre el comportamiento, y hay movimientos alternativos y visiones que confrontan y generan alternativas frente a este modelo, vemos un capitalismo mucho más fuerte que deja cada vez más solo al individuo y lo deja más vulnerable a la presión y a las cargas laborales, económicas, sociales de todo tipo, que aumentan el conflicto y que hacen necesario tener un espacio y una red de apoyo, y que las familias y los tipos de familia que se están viendo tratan de suplir lógicamente esta necesidad. Familias homoparentales, familias monoparentales e incluso las multiespecie serían una forma de suplir y de responder ante esta situación de adaptación. Para terminar este trabajo quisiera retomar unas concepciones o planteamientos del movimiento feminista y de Mark Horkheimer, alemán de la Escuela de Frankfurt, que plantea básicamente la escuela feminista, básicamente construir una visión mucho más humanista, con un lenguaje afirmativo de los derechos y con un planteamiento mucho más igualitario en las relaciones. Creo que es un planteamiento y que tiene que ver con ese proceso de construcción simbólica que hoy asumen las parejas, sean o no sean del mismo sexo. Incluso habría que preguntarse si el concepto de pareja, qué tanto puede estar cuestionado o qué tantos cambios pueden estar existiendo sobre ese elemento. Y por último, Horkheimer, ante ver esta realidad tan difícil para el ser humano, enfrentar las vicisitudes de un capitalismo y de un modelo neoliberal cada vez más agresivo, no solo se ve la familia como reproductora y asimilación de los nuevos seres que entran en la vida social, que entran a participar en la vida social, sino también como un espacio de emancipación social, un espacio donde se puede construir unas nuevas relaciones en términos simbólicos que busquen básicamente emancipar al individuo y construir nuevos tipos de relaciones. Muchas gracias.